Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Hola Gabriel, ¿cómo estás? bien, ¿y vos Buenas cómo tardes. andás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo andamos? Acá tratando de conectarme con la compu y mientras puse por el teléfono porque tarda un montón. Ah, mirá vos, bueno, igual hay tiempo. Sí, sí. Ahí les voy a compartir el PowerPoint. Bueno, ¿cómo andan todos? A ver, por el chat, ¿están contestando? Buenas tardes, Jan. Buenas tardes, Rocío. A Joel. Bueno, como verán, el tema que nos va a ocupar eh, la clase de hoy es que está aquí presentado, trabajar el modelo de revaluación para los bienes de uso conforme a las normas que rigen hoy nuestra profesión, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión general de lo que son lo que es la normativa vigente y vamos a trabajar con un caso, digamos, más sencillo, cosa de poder entender la mecánica propuesta por las normas, y luego vamos a resolver el caso 5 de la guía, que puntualmente plantea esta forma de medición de los bienes de uso. Ustedes recordarán cuando se analizó un poco la teoría general del rubro, que lo que sería el modelo o la forma preferible según las normas nuestras de medición es el modelo de costo, y también está el modelo de revaluación como disponible para todos aquellos que deseen aplicarlo. Entonces, la idea es que hoy conozcamos bien de qué se trata, cómo se trabaja, y de esa manera podamos resolver los casos. Por supuesto, les pido que toda vez que tengan alguna duda, interrumpan, que las interrupciones son muy valoradas, ¿sí? Y las preguntas son muy valoradas, y que hagamos lo más dinámico posible este encuentro. Bien. Vamos a ver que la RT31 es la que incorporó el modelo de revaluación para los bienes de uso, excepto los activos biológicos. Esta norma es antigua, ya tiene muchos años, y lo que hizo fue modificar, entre otras, a las RT 16 y 17. Recuerden el marco conceptual y lo que son las normas generales de medición que nosotros venimos trabajando mucho a lo largo de este año. El modelo de revaluación está en ese apartado que está aquí considerado, ¿sí? Y les cuento así como una anécdota. La verdad es que estas formas de medición, de organización de las normas contables no es la mejor, ¿no? Las que tenían la RT 31, la 17, la 16, en fin, casi todas las vigentes. Cuando se unificaron las normas argentinas en la RT 54, que ahora vamos a tener una referencia acerca del modelo de revaluación, todos los párrafos tienen un número, y eso es muy bueno, porque al estilo de las normas internacionales de información financiera, resuelve mucho lo que es la referenciación a la norma, ¿no? Entonces, uno se refiere al párrafo X y es indudablemente ese párrafo, y no tienen que estar hablando del apartado 511, inciso 1, subinciso 1, 2, 1, una locura, ¿no? Entonces, la verdad es que esa manera de identificar las distintas partes, componentes de una norma es mucho mejor, de identificar párrafo por párrafo con un número. En este caso, cuando se plantea el modelo de regulación para todos los bienes de uso, excepto los activos biológicos, que tienen su normativa puntual,
dice que en el momento posterior al reconocimiento inicial, vamos a poder aplicar el modelo de revaluación que está copiado parcialmente de las normas internacionales de información financiera, considerando digamos, como valor revaluado lo que es el valor razonable al momento en que se aplica la revaluación. Entonces, aquí definen al valor razonable como el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado en condiciones de independencia mutua. Esto quiere decir, hablando en criollo y traduciéndolo al español, que en realidad las partes, esto de transacción ordenada, significa que las partes no tienen absolutamente ningún condicionamiento para llevar adelante la operación, que están debidamente informadas de todas las condiciones que atañen a la operación y que digamos, entre ellas, entre comprador y vendedor, no existe absolutamente ningún tipo de interdependencia. Y se piensa en una transacción de contado, que sería como una suerte em, de diferenciación respecto de lo que es el concepto de valor razonable en el marco de las NIF, porque en general en nuestras normas se pide que todos los valores de reconocimiento inicial y de medición posterior tengan en cuenta, en términos de reingreso o de salida, el aislar los componentes financieros que puedan estar afectando la operación. La verdad es que en términos de normas internacionales no es necesario, en la medida que responda a condiciones habituales de contratación, la segregación de los componentes financieros. Y esta es una situación que de algún modo nos apartaría de las normas internacionales y generaría alguna diferenciación con respecto a ellas. De cualquier modo, hace muchos años la tendencia en la Argentina, cada vez que se construyó una norma y se puso en vigencia, fue armonizar la normativa local con las normativas internacionales. En fin, por supuesto, las NIF rigen para un conjunto de entidades de modo obligatorio y para todas las demás de modo optativo, constituyen un cuerpo normativo que perfectamente cualquier tipo de ente puede aplicar. Pero bueno, hay algunos aspectos de las NIF que nos muestran que uno puede decir y afirmar válidamente que aplica las NIF, sí, solo si lo aplica sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de adecuación, de desvío frente a lo que es el texto en sí de la norma, entonces, o del estándar, ¿no? Entonces, esta es la cuestión que por ahí en Argentina resulta un poco diferente, porque hace muchos años atrás las distintas jurisdicciones provinciales, los distintos consejos profesionales, solían hacer adecuaciones de las normas locales a las normas nacionales a lo que es la realidad local, ¿no? Entonces, no sé, en alguna provincia del norte o en alguna provincia del sur, del centro, de la Mesopotamia, había adecuaciones y una misma resolución técnica tal vez tenía 5 versiones diferentes en términos de aplicación práctica a lo largo y ancho de todo el país. Hace unos cuantos años se celebraron una serie de convenios y entre los consejos profesionales, y se acordó que cuando la Junta de Gobierno de FAPSE aprueba una norma, los consejos profesionales la tomen y la pongan en vigencia tal cual fue aprobada por la Junta de Gobierno. Esto es con el ánimo de lograr una aplicación uniforme a lo largo y ancho de todo el país, lo cual era un primer paso fundamental para poder pensar en adecuarnos y de algún modo hacer posible esta idea
que durante tantos años resultó ser como una ilusión en Argentina, que era armonizar nuestras normas con respecto a las normas internacionales, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que hay algunas cuestiones que situémonos en el 2011, ¿sí? Unos cuantos años atrás, todavía no estaba demasiado firme esto de ir hacia las normas internacionales, aunque por supuesto en el 2012 la RT26 le puso en vigencia las NIF para todas las entidades que cotizan sus títulos valores en la bolsa o en el mercado de valores, y la verdad es que había ya una decisión concreta, ¿cierto?, de ir hacia las NIF. En efecto, en 2009 la propia FAPSE organizó toda una serie de capacitaciones para formar formadores en NIF, para que cada consejo tenga un formador en su ámbito, uno más, digamos, y pueda derramar esta idea de trabajar las normas internacionales para hablar el lenguaje común del mundo de los negocios a nivel internacional. Sin embargo, a nivel normativo argentino, digamos, o a nivel de normativa argentina, mejor dicho, la verdad es que todavía no se está logrando demasiado. Hay unas diferenciaciones relativamente importantes y hay, sobre todo, cuestiones de aplicación práctica y de lo que serían los usos y costumbres en la profesión, que todavía nos alejan un poquito de esos estándares internacionales. Bueno, un poquito más adelante se aclara que la utilización del modelo de revaluación para activos o clases de activos integrantes de bienes de uso no va a poder ser aplicado cuando la contribución de esos bienes a los futuros flujos de efectivo sea incierta. Esto es, digamos, primero el modelo de revaluación debe aplicarse a toda una misma clase de bienes, pero en general no se puede trabajar el modelo de revaluación si es que no hay un horizonte de aportación, de contribución de esos bienes a los futuros flujos de efectivo. De cualquier modo, también en el supuesto de darse esta situación en que haya bienes o grupos de bienes cuyo aporte al flujo futuro de efectivo sea incierto, bueno, estarían casi incumpliendo la condición de activo, ¿no? Con lo cual, en definitiva, es casi una verdad de perogrullo. Obviamente, si no cumple la condición de activo, mal podemos aplicarle un criterio de medición que está pensado para activos. Entonces, en fin. Pero fíjense que un poquitito más adelante nos habla de las clases de bienes. Esperen un minuto más, a ver si lo tengo por acá. Esperen que quiero llegar a eso. Estas son las clases de bienes. Hay un pequeño ejemplo de clases de bienes. Es decir, hablamos de una clase cuando la naturaleza y las condiciones o las características distintivas de ellos son armónicas y diferentes de las demás, ¿no es cierto? Entonces tenemos terrenos, maquinarias, instalaciones, equipos de oficina, muebles y útiles, rodados, aeronaves, embarcaciones. La idea es que nosotros el modelo de regulación no se lo podemos aplicar a este terreno sí, a este terreno no. No se lo podemos aplicar a este edificio sí, a este edificio no. Ni a esta maquinaria sí, a esta maquinaria no. Si decidimos aplicar el modelo de revaluación a los bienes que reúnen las mismas cualidades en cuanto a naturaleza, prestaciones y características, pues tenemos que decidir aplicárselas a todas ellas, a todas las unidades de la misma especie, si quieren, ¿sí? A todos los elementos de la misma clase de bienes de uso. Entonces, esta es una cuestión que tenemos que tenerla en cuenta cada vez que decidamos aplicar el modelo de revaluación. Vamos un poquito a volver a
a nuestra diapositiva original. Los importes revaluados de bienes de uso podrán obtenerse por el trabajo realizado por personal propio o mediante servicio de un tasador especialista. Bueno, miren, acá cualquiera de nosotros que empieza a leer este párrafo dice, uy, pero esto no puede estar un poco reñido con la ética o prestarse o abrir una puerta peligrosa en términos de lo que pueda ocurrir en cuanto a la medición de los bienes, que alguien decida por realizar este trabajo de revaluación con personal propio, asignarle un valor que esté por encima del verdadero valor que surge del mercado. Bueno, naturalmente, esta es una cuestión posible, pero evitable en base a la reunión de todos los elementos de juicio válidos y suficientes que sustenten a esa tasación, aún realizada por personal propio. Del mismo modo, si fuera realizado por un tasador o un especialista, ese tasador, ese especialista también debe aportar los elementos de juicio suficientes como para sustentar esa medición. Entonces, esto es algo que inclusive en la propia norma unificada de contabilidad de Argentina se pone mucho hincapié. Pero claro, el valor revaluado puede ser determinado por personal propio o bien por terceros independientes que sean idóneos en la materia. Y como dice allí abajo, la información que surge de este trabajo deberá estar documentada. Eso es fundamental. Eso es lo que justamente aporta certidumbre y un respaldo a los valores que manejemos. Aquí está la RT 54, la norma unificada argentina de contabilidad, que rige a partir para todos los ejercicios que comienzan el 1 de enero del 2024 y los periodos intermedios que correspondan a ese ejercicio, o se permite la aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2023, con lo cual hoy ya hay algunos entes que están comenzando a aplicar la RT 54. Esta RT, como ya les dijimos en otros momentos, ha derogado muchas otras, casi todas las demás, y justamente vienen a sustituir a todas las normas de medición para los entes como normalmente trabajamos en nuestra materia. Y aquí hay un requisito que está bien claro, que debemos cumplir en el marco de la aplicación de la RT 54, si es que decidiéramos aplicar el modelo, adoptar el modelo de revaluación. Fíjense que tenemos que tener una aprobación del órgano de administración para la contabilización de revaluaciones de bienes de uso, y ese órgano de administración va a aprobar los estados contables que incluyan una medición proveniente de la aplicación de este modelo, siempre que exista documentación de respaldo apropiada, una política contable escrita y aprobada por el órgano de administración. Fíjense que adoptar una norma de medición de ciertas partidas de activos, de pasivos, o de resultados, la verdad es que significa definir una política contable. Y definir una política contable tiene una trascendencia fundamental respecto o a diferencia de, por ejemplo, cambiar una forma de estimar un comportamiento futuro. Vamos a dar un ejemplo. Una cosa diferente es decidir medir los bienes de uso aplicando el modelo de revaluación, y otra cosa distinta es definir que en lugar de medir el costo, digamos, la porción del costo utilizado, ¿no? Del costo consumido de un cierto bien de uso,
vamos a dejar de hacerlo por el método lineal constante y vamos a comenzar a determinarlo por kilómetros recorridos, ¿sí? Entonces, una estimación tiene un peso muy distinto de lo que sería la adopción de una política contable. Una política contable es medular en cuanto a que o aplico el modelo de costo, por ejemplo, en términos de bienes de uso, o aplico el modelo de revaluación. Es una decisión fuerte que incide muy determinantemente en la medida de estos activos. En realidad, la estimación de cómo se consume un activo puede ir variando, puede ir y debe ser lo suficientemente flexible como para cumplir este objetivo. Entonces, en determinado momento se le daba cierto uso a los bienes de uso y ahora se le está dando otro uso diferente y en consecuencia estamos necesitando determinar de otro modo, por ejemplo, el nivel de consumo del costo invertido en ese activo. Y entonces modificamos el criterio de depreciación de un bien de uso, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá lo que nos marca la norma es que una política contable, como lo es adoptar el modelo de revaluación, tiene que estar suficientemente documentada y la forma de documentarlo es que el órgano de administración describa el modo como va a aplicar el modelo de revaluación y lo apruebe, ¿sí? Debidamente, y que, bueno, determine todos esos mecanismos de monitoreo y confirmación a la hora de aprobar un estado contable. Fíjense que siempre les digo también que los estados contables son primariamente la rendición de cuentas del órgano de administración hacia el órgano de gobierno, y cuando el órgano de gobierno aprueba los estados de publicación, bueno, se convertirían en la rendición de cuentas de la actividad de la entidad frente a los terceros que interactúen con ella, ¿sí? El valor razonable, como para refrescar un poquito este concepto, decimos que es el precio cotizado en un mercado activo como la mejor evidencia de un valor razonable, que es un concepto muy bien trabajado en la Norma Internacional de Información Financiera número 13, ¿sí? Y allí nos habla de niveles de jerarquía del valor razonable, en donde justamente plantea que la mejor evidencia es el precio cotizado en un mercado activo y la de menor jerarquía es cuando estamos necesitando recurrir a estimaciones, por ejemplo, las técnicas de valoración, que ahora enseguida los vamos a recordar. Entonces, la tendencia al definir un valor razonable es a utilizar de modo superlativo la información de mercado y que tengamos que hacer la menor cantidad de adecuaciones en relación a estimaciones para la entidad en sí. Entonces aquí cuando fijamos el valor razonable, recuerden lo que hablamos cuando trabajamos modelos contables, no somos el ombligo del mundo, nosotros como entidad, sino es el mercado el referente, y el mercado es el que fija el valor de esta partida. Y en consecuencia, cuando a ese valor conocido por todos los integrantes del mercado hace falta incorporarle adecuaciones, y de esta manera datos no observables por parte de todos los participantes, hacemos que ese valor razonable pierda nivel de jerarquía. Entonces, nuestro algo así como árbol para decidir y determinar el nivel de jerarquía, parte preguntándonos si existe un precio cotizado para una partida idéntica en un mercado activo. Si ese precio no es ajustado, es claramente un nivel 1, es decir, nivel 1 de jerarquía. Ahora, si el precio sí lo tenemos que ajustar, pero no hay una modificación sustantiva, una modificación significativa de esos datos conocidos por todos, podemos hablar de nivel 2,
Yo les había dado en su momento el ejemplo de una cotización de una acción que tal vez en lugar de ser la cotización del día de la fecha, era una cotización de hacía 10 días, porque por alguna razón técnica había dejado de cotizar, pero no había ninguna cuestión significativa que pudiera modificar ese valor de cotización en ese periodo en que había suspendido la cotización, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hablar de un nivel 2. Pero bueno, si sí existen datos no observables de carácter significativos, ahí ya estamos hablando de nivel 3, ¿sí? En donde, por ejemplo, el costo corriente de reposición de una partida es algo que sería una medida para ese activo en particular, de esa entidad, y allí sí estamos hablando entonces de un nivel de jerarquía menor. Y aquí mi gran amigo y admirado Hernán Casinelli, que es el jefe del director de Cencia, ¿sí? El organismo de FAPSE que se encarga de trabajar desde el punto de vista técnico, profesional, los estándares argentinos, eh, nos aporta este cuadrito que para mí me parece muy claro. Por un lado, en un eje mide la dificultad para la obtención y por otro lado, bueno, la confiabilidad. Y nosotros tenemos que a mayor confiabilidad y menor dificultad de obtención, estamos claramente ante un valor razonable de jerarquía o nivel de jerarquía 1, que cuando la dificultad para la obtención es media y la confiabilidad también, estamos hablando de un nivel de jerarquía 2, y cuando estamos en un piso en términos de confiabilidad y una mayor dificultad para la obtención, estamos aplicando las técnicas de valoración, y ahí es donde actúa la teoría de los 5 dedos oscilantes, por eso que estás a mano, en donde ese masomenómetro nos lleva a determinar un valor razonable que ciertamente puede tener algún nivel de cuestionamiento. Ojo, que apliquemos la teoría de los 5 dedos oscilantes no significa fijar cualquier valor, si eso entiéndase. Esto es un poco a nivel de, digamos, una herramienta pedagógica para explicar esta situación. De ninguna manera significa que aplicar una técnica de valoración hagamos cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un enfoque del ingreso, de ninguna manera estamos haciendo una estimación cualquiera. Tenemos que determinar un valor actual neto de un flujo futuro de fondos que pueda generar esa partida por todos los conceptos y hacer una determinación del valor presente utilizando una tasa para el descuento que sea completamente fundada, ¿sí? Y en consecuencia no es un valor cualquiera. O un costo corriente de reposición tampoco, estamos hablando en el enfoque del costo de determinar cualquier valor, pero lo que sí se diferencia de un nivel de jerarquía 1 es que algún dato modifica ese dato conocido por todos, ¿sí? Eso que llamamos dato no observable. ¿Por qué es no observable? Porque no todos los participantes del mercado tienen acceso a esas adecuaciones que hemos debido realizar para, por ejemplo, partiendo del valor del metro cuadrado de una construcción de determinada calidad, en un sitio geográfico determinado, ¿sí? En un momento y en un lugar establecido, bueno, le hagamos alguna adecuación por algunas características que lo aumentan o lo disminuyen, y que son las características propias de la partida a medir. Bueno, esto es un poco lo que les venía comentando, con lo cual esto queda a ustedes como material. Ya lo tienen subido al aula, así que espero que algunos lo haya visto, pero en fin, tiene que ver con lo que es el valor razonable.
La frecuencia de revaluaciones que plantea la RT 31, que modifica la 17, es bueno, tendríamos que realizar las revaluaciones toda vez que notemos que el valor razonable que quedaría determinado al fin del ejercicio difiera significativamente del que determinaríamos en el supuesto de hacer una nueva revaluación. Y en este caso, bueno, nos fija una frecuencia mínima, o digamos, una frecuencia máxima, mejor dicho, de entre 3 y 5 años, bueno, pasado ese tiempo tenemos que hacer una nueva revaluación indefectiblemente, ¿sí? ¿Y qué significa aplicar el modelo? Significa que nosotros tenemos un valor residual contable que vamos a comparar con el valor razonable. Ese valor residual contable, recuerden, se formaba por el valor de libros de ese grupo de bienes menos sus depreciaciones acumuladas. La verdad es que ese valor razonable podría ser o debería ser comparable con el valor residual contable, que va a mostrar la porción del costo que todavía no se consumió y que inclusive puede comprender el valor de recupero rezago, ¿no? El valor que va a tener ese bien una vez que finalice su vida útil económica. Entonces, el valor razonable lo vamos a comparar con ese valor residual contable. ¿Qué pasa con el valor residual contable? Está constituido por el valor de libros menos la depreciación acumulada. Entonces, lo que nos plantea el modelo es, cuando usted determine el valor razonable, con el valor residual contable puede tomar dos caminos alternativos. O recalcular proporcionalmente el valor del activo en cuestión y el valor de su depreciación acumulada del activo en cuestión, de tal modo que la diferencia entre ambos arroje el nuevo valor razonable determinado, o bien eliminar contra la cuenta patrimonial del activo la cuenta regularizadora, la depreciación acumulada, y luego incrementarla, por ejemplo, por el nuevo valor razonable si es que el valor razonable resultara superior al valor residual contable. Y bueno, y estos son dos caminos alternativos que ahora, como probablemente no les haya quedado muy claro, vamos a ponerle números como para entender realmente cuáles son estos dos caminos alternativos, ¿sí? Lo cierto es que pueden empezar a pensar que si el valor razonable es superior al valor residual contable, entonces, sí, solo sí, entonces, esa diferencia va a haber que imputarla a alguna partida. Bueno, pues la partida a la que debemos imputar la diferencia sería una cuenta patrimonial del patrimonio neto que va a ser expuesta en la columna de resultados diferidos y que se va a llamar saldo por revaluación. Entonces, si el valor razonable es mayor que el valor residual contable, a esa diferencia se le imputa saldo por revaluación, que como cuenta patrimonial del patrimonio neto habrá de tener un saldo acreedor, ¿cierto? A futuro, si se diera una desvalorización, la vamos a contabilizar contra este saldo por revaluación, y si se incrementara, bueno, podemos incrementar el saldo por revaluación. Todo esto que se los digo un poco conceptualmente, enseguidita lo vamos a ver con números, con lo cual no se preocupen demasiado si todavía no le encuentran la vuelta de cómo bajar esto a un asiento, ¿sí? Pero bueno, lo que de momento me interesa mostrarles es que cuando buscamos el valor razonable de un cierto bien de uso y lo encontramos, ese valor razonable puede ser mayor al valor de libros, al valor
residual contable que tenga ese bien o ese grupo de bienes, o también puede ser menor. Entonces, si es menor, vamos a imputar los resultados del periodo, esa diferencia, excepto que hayamos determinado en un periodo anterior un saldo por revaluación, en cuyo caso lo vamos a compensar contra ese saldo. Pero bueno, no significa aplicar el modelo de revaluación que vamos a encontrar necesariamente un valor razonable que sea sí o sí superior al valor residual contable, ¿cierto? Puede ocurrir que sea superior o puede ocurrir que sea inferior. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplito en donde tenemos un único bien de uso que al 31 de diciembre del año 3 presenta esta posición. 100.000 pesos de valor de maquinaria, 20.000 de depreciación acumulada y un valor residual contable de 80.000. Nos informan que esa medición corresponde a valores de costo al momento de la incorporación, que esa incorporación se produjo el 31 de octubre del año 2, tomando como vida útil 10 años, y se han depreciado 2 años bajo el sistema de depreciación lineal constante. Y yo les aclaro, 2 años aplicando el concepto de depreciación en base al sistema lineal constante, no proporcional, ¿sí? En cuanto a que se deprecia en forma completa el primer año nomás de aplicación, desde el alta, digamos, independientemente que el alta haya sido generado en octubre, cuando el ejercicio terminaba en diciembre, ¿sí? Al 31 de diciembre del año 3 se decide aplicar a la maquinaria el modelo de revaluación. Para hallar el valor razonable de la maquinaria se le solicitó un fabricante que informe el valor de ese bien a la fecha de cierre del ejercicio en que se aplica la revaluación, 31 de diciembre del año 3, de una maquinaria nueva que asciende a 140.000 pesos, ¿no? Eso incluye los costos de traslado, de instalación, de puesta a punto. Entonces, lo que necesitamos hacer es aplicar el modelo de revaluación y tratar de comparar estos dos caminos que teníamos para trabajar las cuentas relacionadas con el conjunto de bienes a revaluar. Teníamos dos cuentas, una patrimonial del activo, que es maquinaria Z, y una cuenta regularizadora de esa patrimonial del activo, que es depreciación acumulada, maquinaria Z. Como ven, el valor residual contable es de 80.000. No nos dicen que se calculó ningún valor de recupero, rezago, con lo cual se supone que al fin de la vida útil económica no tiene ya un valor económico este bien. Y estos 80.000 correspondería al valor de la maquinaria según libros, en las condiciones en que la maquinaria se encontraba al 31 de diciembre del año 3. Si nos dicen que la depreciación es lineal constante en 10 años y que ya transcurrieron 2 años porque se hace el año de alta completo la depreciación, entonces tenemos 10.000 pesos por año porque serían 100.000 dividido 10 años de vida útil, una depreciación de 10.000 pesos por año. Estaría correcto lo que hasta acá en términos de valores de libros está mostrando la contabilidad del 31 de diciembre del año 3, ¿no? Ya calcularon la depreciación del año 3 y esto es lo que nos quedó. Con lo cual, este valor de libros de 80.000 es un valor claramente comparable con el de los 140.000, ¿no es cierto? En cuanto a que estamos hablando de un valor al mismo momento y la diferencia que tiene es que estos 80.000 corresponden a una maquinaria con 2 años sobre 10 de cálculo ya de depreciación de periodos transcurridos de depreciación. En cambio, estos 140.000 corresponden a una maquinaria nueva. En ningún momento estamos hablando que haya inestabilidad de la unidad de medida, con lo cual eso no es un problema de momento. Entonces, aquí les muestro
la alternativa A. La alternativa A se llama A y no es por cuestión de azar. Nos propone hacer una modificación de los valores de libros proporcional a lo que sería el nuevo valor razonable, ¿no? ¿Y por qué? Porque de algún modo conserva la información acerca del uso del activo y puede ser información valiosa. Si nosotros saldáramos la cuenta regularizadora contra la cuenta patrimonial, perderíamos tal vez en uso de la alternativa B, una información valiosa que tiene que ver con lo que pasó con la maquinaria hasta el momento de adoptar el modelo de revaluación. De cualquier manera, las anotaciones, se pueden hacer anotaciones, desde luego, se puede llegar a hacer un seguimiento a través de anotaciones al margen, aún encarando la alternativa B, que enseguida la vamos a ver, pero bueno, por lo visto esta es la preferible porque conservamos la información relacionada con toda esa clase de bienes. ¿Cómo hacemos? Bueno, si 140.000 es el valor razonable de un bien, digamos, un bien nuevo sin uso, y 100.000 era el valor del bien nuevo sin uso, quiere decir que el valor razonable es un 40% más alto que el valor de incorporación al activo. Entonces, allí hacemos o determinamos un coeficiente de variación comparando el nuevo valor razonable con respecto al valor del bien el nuevo sin uso que tenía esta maquinaria. 140.000 dividido 100.000 da 1.4 y a ese 1.4 va a ser el coeficiente que le tenemos que aplicar tanto a la cuenta patrimonial del activo como a su regularizadora. Entonces tenemos una cuenta patrimonial del activo de 100.000, cuyo saldo es 100.000, lo multiplicamos por 1.4 y llegamos a 140.000. Y la depreciación acumulada, que es de 20.000, lo multiplicamos por 1.4 y llegamos a 28.000. Entonces, a partir de allí, ¿qué vamos a hacer? A la maquinaria la tenemos que incrementar en 40.000 pesos, a la depreciación acumulada la tenemos que incrementar en 8.000 y luego la diferencia entre el incremento de la cuenta patrimonial y el incremento de su cuenta regularizada, del saldo de la cuenta regularizadora, tenemos que imputarlo al saldo por revaluación de la maquinaria Z, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto de digamos, el grupo de cuentas que se llaman de resultados diferidos, ¿sí? Este saldo por revaluación es esencialmente un resultado por tenencia, es correcto, esa sería efectivamente la naturaleza de la partida, pero que no está afectando los resultados del periodo. Fíjense que está determinado como un resultado diferido, pero no proviene de un estado de resultados, sino que directamente incrementa la cuantía del patrimonio neto sin pasar por el estado de resultados, con lo cual para muchos esta es la parte como más criticable, si quieren, de la aplicación del modelo de revaluación, porque en ningún momento, y tal vez tengamos pautas claras para determinar en qué periodo pudo haberse ido generando esta modificación de su valor, bueno, hemos ido reconociéndolo. Y obviamente estamos en un modelo de valores corrientes, porque si no, de ninguna manera podríamos aplicar el modelo de revaluación. Sin embargo, no nos preocupa a la hora de aplicar el modelo indagar acerca del momento en que estos resultados por tenencia se han ido generando. Fíjense que en la alternativa B las cosas son más fáciles, si quieren. ¿Qué hacemos? Y a la depreciación acumulada la saldamos contra la cuenta maquinaria, entonces nos quedan 80.000. ¿Y qué nos queda? La maquinaria contra el saldo por revaluación de 32.000. Es decir,
esa diferencia que sería determinada de esta forma, trabajando y incrementando proporcionalmente las cuentas vinculadas con la clase de activos que reevaluamos, bueno, directamente lo reconocemos como un incremento del valor de la maquinaria, ¿sí?, contra el saldo por reevaluación. Son alternativas. Yo particularmente prefiero la primera, la alternativa A, por las razones que les dije. Claramente acá cuando la depreciación acumulada la saldamos contra el valor de la maquinaria, estamos de algún modo afectando el mayor de la, digamos, de la cuenta patrimonial. También estamos saldando la cuenta regularizadora, con lo cual esa historia de algún modo se pierde y puede llegar a aportar algún dato interesante. Pero bueno, también en un mundo en el que los sistemas pueden ofrecer ir registrando de algún otro modo estas novedades, tampoco lo veo problemático que optemos por la alternativa B. La información de quererla, de necesitarla, no nos la quitaría una registración en el libro diario, definitivamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la cosa? Bueno, tenemos la maquinaria de 100.000 pesos de valor de libros, menos 20.000 da 80.000. Este era el valor residual contable. ¿Y ahora cómo nos quedaría? Bueno, en el marco de la alternativa A nos queda un valor razonable de 140.000, un valor de depreciación acumulada de 28.000 y un valor residual contable de 112.000. Entonces, fíjense por qué da 32.000. Bueno, porque el valor razonable proporcionado a lo que es el estado del bien, de la maquinaria que estamos trabajando, que ya tiene 2 años transcurridos de los 10 años de vida útil económica determinados o calculados, bueno, menos los 80.000 daría 32.000 de saldo por revaluación. Entonces, por eso es que determinamos maquinaria Z contra saldo por revaluación de 32.000, ¿sí? Por si no les había, digamos, quedado claro ese cálculo. Bueno, esto es lo que ya les dije. Y acá, ¿qué pasa? O qué podría pasar o debería pasar en el año inmediato siguiente a aquel en que practicamos la reevaluación. Entonces ustedes imagínense, al 31 de diciembre del año 3 estamos aplicando la reevaluación, la situación nos quedó así. Tenemos una maquinaria de 140.000, una depreciación acumulada de 28.000, 112.000 de valor residual contable, aplicando el modelo de revaluación. Macanudísimo. ¿Qué sigue a esto? Bueno, en el siguiente ejercicio, nosotros tenemos que depreciar la maquinaria a razón de una vida útil restante de 8 años. Eso daría 14.000 pesos de depreciación correspondiente al ejercicio. Entonces, ¿qué nos propone la norma? La norma nos propone que nosotros calculemos la depreciación, es correcto, pero que la diferencia entre la depreciación calculada en función del valor razonable ya determinado y la depreciación que hubiésemos computado en función del modelo de costo, sea la porción por la que tenemos que desafectar el saldo por revaluación. Entonces, la depreciación que corresponde imputar al ejercicio 4 es de 14.000 pesos, que sería 112.000 dividido 8. Si 112.000, recuerden, es el valor residual contable, que es el valor sujeto a depreciación, porque el valor de recupero rezago era 0, y que tenía 8 años de vida útil económica. Bueno, 14.000
pesos la depreciación completa. 10.000 era la depreciación que correspondía al valor original. Entonces hay 4.000 de diferencia. Esos 4.000 son justamente o representan la porción de la depreciación que por la que voy a desafectar el saldo por revaluación. Ese saldo por revaluación nunca lo podremos capitalizar, nunca lo podremos distribuir como resultados hasta tanto desaparezca totalmente como tal y vuelva a integrar los resultados acumulados o los resultados no asignados, ¿sí? Obviamente, en el caso que aparezca en el patrimonio neto es porque el valor razonable fue superior al valor residual contable, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, si es un resultado por tenencia positivo. Entonces, claramente la norma y sobre todo la RT 54 lo aclara muy, muy bien. Dice, de ninguna manera esa porción que aparece en el patrimonio neto como identificada como saldo por revaluación, ustedes podrán ni capitalizarlos, ni distribuirlos, nada de eso pueden hacer. Solo cuando se reimpute total o parcialmente a los resultados no asignados, allí recién van a poder darle un destino como cualquiera de estos que les nombré, capitalizar o distribuir, ¿sí? Entonces, ¿qué porción, de qué manera vamos a trabajar ese saldo por revaluación a futuro? Bueno, entre otras formas, lo vamos a ir desafectando por la diferencia entre la depreciación que corresponde al ejercicio en función del valor razonable y la que hubiese correspondido en función del valor original. Entonces, por eso hacemos saldo por revaluación a resultados acumulados o no asignados por 4.000 pesos, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con lo que es el ejercicio 5, pero me gustaría escucharlos, me gustaría ver, ahora que ya vimos un poquito conceptualmente cómo era esto de aplicar el modelo de regulación, a ver qué dudas así bien importantes les han ido surgiendo. Pueden hacerlo a través del chat, pueden preguntar activando su micrófono y, de ser posible, sus videos, ¿sí? Más o menos se viene entendiendo. Me gustaría que haya un ida y vuelta. A ver, muy bien. Acá nos está preguntando o comentando Joel. Tengo una duda con respecto al concepto de valor depreciable. Sé que se obtiene por medio de una diferencia, pero no estaría entendiendo una parte del sentido de este concepto. Por lo tanto, mi duda es: ¿los valores que se obtienen con los métodos de depreciación son únicamente para reflejar el costo consumido del bien y el valor depreciable se calcula al final de la vida útil del bien, reflejando la pérdida de valor del bien? ¿El costo consumido no influye en el valor depreciable? Bueno, es muy buena la pregunta, Joel. Yo creo que esta es una duda que muchos lo habrán pensado, la tendrán, pero no se animaron a consultar. Em, em, a ver, la depreciación de un bien de uso lo que busca como propósito final es mostrar qué porción del costo se consumió o qué porción del activo, en definitiva, se consumió, aunque el activo no esté medido por el costo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un bien destinado al uso. Por supuesto, está sujeto a desgaste o agotamiento. Y entonces nosotros eso lo tenemos que reflejar contablemente. El modo de estimar la vida útil económica, es decir, la vida útil medida en términos de una relación de ingresos y costos superavitaria, en cuanto a que nos aporta su utilización mayores ingresos que costos, ¿sí?
muchas veces está definido por el fabricante, muchas veces lo define la propia gerencia en función de la forma como va a utilizar el bien, por supuesto, conforme la mirada técnica de algún especialista. Entonces, lo que busco a través de la depreciación de un bien de uso es registrar contablemente con la imputación que corresponda, ¿no?, a resultados negativos del periodo o a costo de elaboración de un producto, de prestación de un servicio, qué porción de ese valor del activo bien de uso en cuestión se consumió. La depreciación representa una estimación en relación a lo que les dije al principio, diferenciando lo que es estimación de política contable. ¿Se acuerdan? Que yo les dije, estimación tiene que ver con, por ejemplo, cómo voy a definir en qué medida consumí el activo. Y eso tiene que ser flexible, porque a mí lo que me va a ir pasando es que tal vez, por ejemplo, ¿no?, yo tengo un camioncito de reparto y de repente, en lugar de distribuir mercadería en la ciudad, que me garantizaba un desgaste relativamente parejo, suponiendo que la ciudad la recorría más o menos, tenía un recorrido más o menos uniforme a lo largo del periodo. Bueno, ahora ya anexamos clientes a nuestra cartera de clientes con compromisos de entrega que van más allá de los límites de la ciudad. Y llevamos mercadería a Madryn, a Rawson, a Dolaon, a Gaiman, en fin. Entonces, allí nos planteamos en qué nivel o de qué forma vamos a consumir este activo. Y nos surgió como mucho más representativo el medir la porción consumida en función de los kilómetros recorridos. Entonces, de repente dijimos, bueno, en lugar de calcular la depreciación del ejercicio basándonos en un método lineal constante, lo vamos a hacer por kilómetros recorridos. Y esto no es más que un cambio de estimación del consumo del activo. Distinto es que nosotros midamos el bien de uso por el modelo de costo o midamos el bien de uso por el modelo de revaluación. En estos casos sí estamos hablando de cambiar una política contable, ¿sí? Bien, volviendo al punto que Joel nos está planteando es los valores que dice Joel se obtienen con los métodos de depreciación son únicamente para reflejar el costo consumido del bien y el valor depreciable se calcula al final de la vida útil. No, el valor sujeto a depreciación se va a ir definiendo a medida que va desarrollándose la actividad económica. Entonces, cuando nosotros llegamos al final de un ejercicio y decimos, bueno, vamos a depreciar los rodados o vamos a depreciar las maquinarias, si nosotros queremos depreciarlas por unidades producidas o queremos depreciar por kilómetros recorridos, nosotros tendríamos que habernos ocupado en tiempo y forma de lograr reunir la información necesaria para que esto lo podamos hacer así. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y que si yo quiero depreciar por kilómetros recorridos, yo me tuve que ocupar de decirle a alguien, de encargarle a alguien que registre los kilómetros recorridos. Una cosa básica, ¿no? Pero que no es menor, porque si no yo llego al momento del cierre y no tengo la información básica necesaria como para que esto ocurra. ¿Cuál era el kilometraje de este rodado en el momento cero del ejercicio? No lo sé, nadie lo tomó. Entonces no sé cuántos kilómetros recorrimos a lo largo de todo este ejercicio económico, ¿no? O cuántas unidades se han producido. Tal vez con algún informe de producción lo puedo tener, pero hay veces que no se realizan los informes de producción con un detalle debido y pierdo esa información. Entonces yo me tengo que preocupar de ir reuniendo la información a lo largo del ejercicio que necesite para este momento en que calcule
y determine el grado de consumo del activo. Entonces, lo que sí el modelo de revaluación me va a imponer es a que yo determine el valor razonable al momento de cierre. Entonces, al momento de cierre, lo calculo por primera vez y a partir de allí lo vuelvo a calcular cada vez que estimo que hay una modificación sustantiva o al menos cada 3 o 5 años. ¿Se comprende? Eso es algo que, digamos, sí se corresponde con la política contable de medir cierta clase de bienes por el modelo de revaluación. A ver, Joel, no sé si respondí. No sé si respondí a la consulta, por favor. También podemos activar el micrófono si se puede. Bueno, supongo que sí, porque hay un dedito levantado, así que vamos a suponer. Bueno, muy entendible, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? Por favor. ¿Nadie? Porque miren que no es sencillo, ¿eh? Esto nosotros al momento de estudiarlo lo tuvimos que leer y releer 1 y 10 veces y tratar de ponerle números para poder entender la dinámica y sumar ejercicios para ver qué pasaba después. Y esto de decir, bueno, puede incrementarse el valor razonable, puede disminuir, en fin, pueden pasar muchas cosas porque los bienes de uso que los utilizamos justamente en el desarrollo normal de la actividad principal, lo que puede ocurrir con ellos es que se dé una obsolescencia técnica, una obsolescencia comercial, un agotamiento, un desgaste por el normal uso, en fin, pueden darse distintas circunstancias y tenemos que ir reflejando siempre la realidad económica, ¿no? Para que cumplamos, que nuestra información contable cumpla con la cualidad de esencialidad, ¿no? De reflejar la realidad económica. Y eso no es sencillo. Entonces, bueno, tenemos que trabajarlo todo el tiempo. No nos tenemos que acordar de las cosas solo al momento de cierre de ejercicio. Tenemos que preverlo, tenemos que pensar de qué información deberíamos disponer a la fecha de cierre y procurar reunirla en tiempo y forma. Bueno, vamos a resolver el caso 5. En la diapositiva 22 que mostró a lo último, Sí, Karina. el asiento de la depreciación lo haríamos por el valor de 10.000 entonces, y la diferencia, o sea, los 4.000 sería el saldo. Ah, bien, bien. Bueno, no, la depreciación la calcularíamos y registraríamos por 14.000. Está bien la pregunta, me pareció bien. Yo acá en lo único que me centro es en mostrarles el momento de desafectación del saldo por revaluación. Miren, cuando desafecto el saldo por revaluación, devuelvo un saldo o incremento el saldo de resultados no asignados y esto no pasa por el estado de resultados, ¿sí? Entonces, eso les quería mostrar, de qué forma calculo esa reversión, esa desafectación del saldo por revaluación y cómo lo registro. Pero como Karina nos está planteando, ¿cómo hago el asiento en ese ejercicio? Yo, el asiento, lo que hago es calcular la depreciación del bien, supongamos 14.000, ¿sí? Porque, bueno, es la depreciación que corresponda, y lo que hago es desafectar el saldo por 4.000, ¿sí? Hago 14.000 a depreciación acumulada 14.000, ¿sí? Con una registración común. Esa depreciación de maquinarias por 14.000 que debito puede integrar el costo de un producto, el costo de un servicio que elaboro o bien un resultado del periodo.
en ese sentido no cambia nada. Si registro la depreciación normalmente, depreciación de maquinaria, depreciación acumulada maquinaria por 14.000, pero yo lo que tengo es que desafectar el saldo por revaluación, y ahí sí es donde hago saldo por revaluación a resultados no asignados por 4.000. ¿Se entiende, Karina? Yo la registración anual de la depreciación es como la hacía siempre. Sí, profe, ahora sí. Bueno, genial, gracias por la pregunta, porque era un aspecto que yo no les había aclarado, así que muy buena y oportuna la pregunta. ¿Algo más que quieren ver? ¿Alguna duda más que surgió? ¿O seguimos con el caso 5? Bueno, seguimos con el caso 5. Muy bien. El caso 5 dice así. La empresa Jaco Pichón, Sociedad Anónima, cuenta con los siguientes bienes. Máquina procesadora utilizada en la producción. Valor original 100.000. Valor de rezago no posee. Vida útil 10 años. Adquirido en el año 9. Depreciación acumulada 50.000. Automóvil, valor original 45.000, valor de rezago no posee, vida útil 4 años, adquirido en el año 11 y depreciación acumulada 33.750. La empresa decidió reevaluar ambos bienes. En el caso de la máquina, según datos del fabricante, una nueva con similares características en el mercado se está vendiendo en 125.000 unidades monetarias. Por otro lado, el automóvil 0 kilómetro se comercializa en el mercado en 46.000 unidades monetarias. Para ambos casos, se supone que la vida útil considerada no ha variado. Esto es muy importante y no les había aclarado en su momento. Saben que cuando hablamos del modelo de revaluación, hablamos de determinar el valor razonable, pero en ningún momento nos ponemos a cuestionar, nos ponemos a analizar, no nos ponemos a trabajar cómo depreciar ese bien de uso. Solo nos centramos en el valor razonable al momento de la revaluación. Entonces, si después decimos, bueno, adoptar el modelo de revaluación a la vez de determinar el valor razonable, estimamos necesario cambiar el criterio de depreciación y, digamos, el esquema de depreciación de aquí a futuro. Bueno, esa es otra historia, pero aplicar el modelo de revaluación en modo alguno supone indagar, investigar y analizar críticamente el criterio de depreciación adoptado, ¿sí? Solo supone encontrar el valor razonable al momento de la revaluación. ¿De acuerdo? Esto, si quieren leer un poquito de historia, nosotros teníamos una resolución técnica 10, que es la antecesora de lo que es el informe 13, que luego se convirtió en RT 17. Bueno, la verdad es que allí lo que teníamos era un revalúo de bienes de uso. En el marco del revalúo, no solamente buscábamos un nuevo valor para lo que es el bien, sino que analizábamos críticamente el criterio de depreciación. La verdad es que acá no estamos haciendo eso. Solo buscamos el valor razonable del bien en las condiciones en que se encuentra al momento de la revaluación. Bueno, y en el CEPIDE nos aclaran que determinemos el valor de ambos bienes al 31 de diciembre del año 3, aplicando la RT 31, y suponiendo que la maquinaria fue vendida al ejercicio siguiente por un valor de 65.000 unidades monetarias, que registremos contablemente la operación. Así las cosas, hacemos una especie de paneo de cómo viene la historia. Tenemos un valor de libros de 100.000 de la maquinaria y un valor de depreciación acumulada de 50.000, con lo cual el valor residual contable de la maquinaria es de 50.000.
pero nos dicen que la maquinaria nueva tendría un valor de 125.000, y como la depreciación es del 50%, bueno, la depreciación acumulada del mercado sería del 50%, 62.500, y el valor residual sería de 62.500, con lo cual tomamos o comparamos el valor residual contable según valores de libros antes de la revaluación. Salud, Rocío. El valor residual contable en función de los valores del mercado, 62.500, y la diferencia es 12.500. ¿De acuerdo? Entonces, lo que prima facie pareciera que tenemos que hacer es considerar que hay un saldo por revaluación de 12.500. Bueno, esto es lo que registramos al 31 de diciembre del año 3 respecto de las maquinarias. Las maquinarias las incrementamos en 25.000. Fíjense la diferencia entre el valor razonable del bien nuevo y el valor de libros del bien cuando ingresó al patrimonio. La depreciación acumulada la incrementamos en 12.500 para llevarla de 50.000 a 62.500, y luego a 12.500 imputamos a saldo por revaluación, ¿sí? Que sería la diferencia entre el valor residual según valores de libros y el valor residual según valor razonable, ¿sí? O valores de mercado. ¿De acuerdo? Eso sería lo que en principio tenemos que hacer al 31 de diciembre de este año. ¿Y qué haríamos al año siguiente? Bueno, un poco lo que preguntaba Karina hoy. Miren, ¿cómo registramos la depreciación en el año siguiente? Depreciación maquinaria, depreciación acumulada maquinaria, 12.500. ¿Por qué 12.500? Y porque sería digamos, ¿cuál era? A ver si me responden esto, por favor. ¿Cuál era el valor sujeto a depreciación en función del valor razonable de la maquinaria al 31 de diciembre del año 3? Cuando cambiamos al modelo de revaluación, Sí, serían los 62.500. claro, 62.500. Y ustedes fíjense que la vida útil era de 10 años, y ¿cuántos años habían transcurrido? 5. A ver, estamos al 31 Habían de diciembre del pasado año 5, 3. quedaban 5. 2009. Yo les voy a usar mi mano para que vayamos contando, ¿sí? Esto considérenlo el ábaco. Año 9, año 10, 11, 12 y 13. Quiere decir que hay 5 años transcurridos. En el año 14, o en el año 4, como quieran, lo que tenemos es 62.500 dividido 5. Eso da 12.500. Entonces la depreciación del ejercicio es 12.500. Ahora, en un asiento aparte, vamos a desafectar parcialmente el saldo por revaluación. ¿Y de qué forma? Comparando la depreciación que surge en función del valor razonable y la depreciación histórica del bien en función del valor sujeto a depreciación de libros, ¿sí? Antes de la revaluación, que era de 10.000 por ejercicio. Y eso da 2.500, 12.500 menos 10.000 da 2.500. Por 2.500 es que voy a desafectar el saldo por revaluación y reasignarlo a resultados no asignados. Y fíjense entonces que vamos a hacer llegar una partida a resultados no asignados que no surgió de un estado de resultados. Entonces, si yo les preguntara a partir de ahora todas las partidas que integran el saldo de la cuenta patrimonial del patrimonio de resultados no asignados, ¿provienen del estado de resultados?
o les afirmara, provienen del estado de resultados, y ustedes tienen que decir si es verdadero o falso, me tendrían que decir que es falso, porque ahora entienden que hay alguna posibilidad de que una porción de su saldo provenga de la desafectación del saldo por revaluación, que hasta acá no conocían cómo era el mecanismo, no sabían que existía, ¿sí? Pero ahora sí se dan cuenta que si yo les afirmara esto, ¿no? Todo el saldo de resultados no asignados corresponde a partidas que provienen del estado de resultados. Y la verdad es que no. Puede que una porción de su saldo provenga de los resultados de la desafectación del saldo por revaluación. ¿De acuerdo? Bueno, y analizando el caso de este bien en particular, de esta maquinaria, 2.500 unidades monetarias va a ser la porción de los resultados no asignados que llegaron a engrosar el saldo sin haberse originado o digamos, haberse derivado del estado de resultados del periodo. ¿De acuerdo? Pero por otro lado teníamos el automóvil. El automóvil teníamos, respecto de él, un valor de libros de 45.000 y una depreciación acumulada de 33.750. Vamos a leer por las dudas para recordar cómo eran los datos del automóvil. El automóvil tenía un valor original de 45.000, valor de rezago de 0, vida útil de 4 años, la habíamos incorporado en el 11, así que si depreciamos en forma completa el año de alta, sería 11, 12, 13, y ahora estamos en el 14 como año posterior a la revaluación. El 13 es el año de la revaluación. Bueno, teníamos 3 de los 4 años ya transcurridos, ¿sí? Entonces está bien que la depreciación acumulada sea de 33.750. Dice el enunciado que el automóvil 0 kilómetro se comercializa en 46.000 unidades monetarias, con lo cual esa es la pauta del valor razonable, pero luego tenemos que proporcionarlo a un vehículo que tiene 3/4 partes de su vida útil económica ya transcurrida. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo todo esto en un cuadro, vamos a ver esta situación. Por un lado, en términos de libros, tenemos 45.000 de valor de incorporación, 33.750, que serían 3 de los 4 años de vida útil transcurridos, ya registrada la depreciación del año en que voy a hacer la revaluación, y con un valor residual contable de 11.250. El valor del automóvil en el mercado es de 46.000, nuevo, sin uso, con lo cual este valor de 46.000 sería el comparable a estos 45.000, ¿sí? Bueno, si la depreciación acumulada representaba 3/4 partes del valor del vehículo y no tenía un valor de recupero rezago, el valor de recupero rezago era 0, tendríamos una depreciación acumulada de 34.500, con lo cual 11.500 sería el valor razonable al momento de la revaluación. Justamente 250 unidades monetarias de diferencia respecto del valor residual contable según valores de libros, ¿sí? Tenemos el valor residual según valores de libros de 11.250 y el valor residual según valores de mercado de 11.500. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si optáramos por la alternativa B en el caso del automóvil, vamos a aplicar la alternativa B, que recuerden era o lo llevaba a saldar la cuenta regularizadora contra la cuenta patrimonial. Entonces, depreciación acumulada automóvil a automóvil por 33.750. Y luego incrementar el valor de la cuenta patrimonial o el saldo de la cuenta patrimonial contra saldo por revaluación. Eso daría los 250. ¿Qué pasa en el año 4? En el que ya definitivamente, sería año 14 en realidad, para que definitivamente el vehículo quede depreciado. Bueno, totalmente depreciado, ¿no?
registraríamos la depreciación acumulada en función del valor razonable, determinado al cierre del 31 de diciembre del año 13, por 11.500, de tal modo que la depreciación acumulada ya salde totalmente, digamos, compense totalmente el valor de la cuenta patrimonial y el valor residual contable quede en cero, ¿sí? Esta depreciación del automóvil, de vuelta, puede ser considerada resultado negativo del ejercicio, puede ser integrada, o digamos, una cuenta integrante del costo de elaboración de un producto, de prestación de un servicio. La imputación puede tener distintos destinos. ¿Y luego qué voy a hacer? Desafectar parcialmente el saldo por revaluación en función de la diferencia entre el valor que corresponde a la depreciación según el valor de libros y según el valor razonable. Y eso nos da 250, con lo cual, al quedar el bien totalmente depreciado, queda el saldo por revaluación también completamente saldado. Es una de las razones por las que este saldo por revaluación puede quedar saldado, también por supuesto por la venta o la desafectación definitiva del activo, de un bien, pero no sin embargo, si el bien fuese o se decidiera respecto de él no utilizarlo más, pero su depreciación deba seguir determinándose porque se lo hace por un método relacionado con los años de vida útil transcurridos, ¿no? Si puede ser el método lineal constante, el decreciente o creciente por suma de años dígitos, pero en la medida que el sistema de depreciación no esté vinculado al uso del bien, sino a la mera razón del transcurso del tiempo, un bien totalmente desafectado, un bien que ya no se lo utiliza como bien de uso, puede que se necesite seguir depreciándolo, ¿sí? Esto un poco yéndome inclusive del modelo de revaluación para refrescar esos conceptos. Entonces, volviendo al punto, vean que el saldo por revaluación lo estamos desafectando por esa diferencia entre el valor de depreciación anual que correspondía según el valor razonable y según el valor original del bien. Decía el enunciado que la maquinaria en un punto se vendía. Permítame volver al enunciado. Decía en el punto 2, suponga que la máquina fue vendida al ejercicio siguiente por 65.000 unidades monetarias y registre contablemente la operación. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a determinar caja ventas por 65.000, ¿no? Caja venta de bienes de uso. ¿Y cuál es el costo de venta de bien de uso? Bueno, nosotros tenemos una maquinaria de 125.000 que tenemos que saldar, y la otra cuenta representativa o digamos vinculada con la maquinaria era depreciación acumulada maquinaria de 75.000. Vayamos un poquito atrás y fijémonos qué pasaba con la maquinaria. Nosotros teníamos un valor de la maquinaria de 125.000 y 62.500 de saldo por revaluación, pero 12.500 era la depreciación del ejercicio. Entonces aquí en el año 4 depreciamos un año más el uso de la maquinaria y la depreciación acumulada se incrementó en 12.500, ¿ven? Entonces, claramente, las dos cuentas vinculadas con la maquinaria quedaron con 125.000 la cuenta patrimonial y 75.000 la cuenta regularizadora. Bueno, el costo de venta es por la diferencia de 50.000. ¿Y qué tenemos que hacer además? El saldo por revaluación, desafectarlo completamente porque el bien se vendió y toda esa desafectación se reimputaría a resultados no asignados. Y ustedes dicen, a ver, ¿qué me pasó a mí con la maquinaria?
¿cuál fue el resultado final? Y yo me tentaría decir, bueno, perdimos 50.000 unidades monetarias, pero de algún modo habíamos recuperado 10.000 por lo que es el resultado por tenencia. Bueno, esa no sería una, más allá de la realidad de los hechos, y suponiendo que no hay inflación, con lo cual todos los valores son comparables, ¿no? Supongamos que moneda heterogénea es moneda homogénea porque no hubo ninguna variación de la unidad de medida. La verdad es que estos 10.000, no sé exactamente cuándo los generaron o se generaron, pero lo cierto es que de algún modo sí disminuye la pérdida que se generó por la venta. Pero bueno, por un lado tenemos un verdadero costo de ventas de 50.000, que es lo que comparo con el valor de ventas de 65.000 y me daría 15.000 de utilidad bruta, ¿sí? Y los 10.000 que se incrementan resultados no asignados, puedo decir que me lleva el resultado de la venta de bien de uso a 25.000, o debería decir el resultado de la venta, es decir, el resultado del esfuerzo de venta del bien de uso fue de 15.000, 65.000 menos 50.000, y hubo un resultado por tenencia que en algún momento se generó, que en el año 4 o del año 3 lo registré, y que en el año 4 quedó con un saldo neto de 10.000 y representa un resultado positivo. Eso yo sinceramente no diría que es exactamente un resultado de la venta, sino un resultado relacionado con la maquinaria. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el resultado total vinculado con la maquinaria, bueno, el de la venta 15.000 positivo y la desafectación del saldo por revaluación 10.000 positivos. Eso sí lo puedo afirmar. Ahora, ¿puedo decir que gané 25.000 final? Bueno, eso lo podemos discutir. Seguramente habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que de ninguna manera es el resultado de la venta, pero en fin, todos esos son resultados vinculados a la maquinaria, claramente, inobjetablemente, eso sí se puede afirmar. Bueno, esto es un poco lo que tenía para contarles hoy, considerando que nosotros tenemos que dejar un ratito antes de las 4 para que puedan trasladarse y demás. Todavía tenemos unos 10-15 minutos como para ver qué les parece, qué no entendieron, qué quieren que volvamos a ver de este caso. Y en todo caso, trabajemos algunas preguntitas para ver si podemos unir todo esto que hoy vimos. ¿Qué les parece? Pueden activar el micrófono, pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Algo entendieron? Sí, voy a subir ahora apenas me quede grabada la clase, la voy a subir al canal de YouTube, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Una consulta. Sí, Cuando se elige el método de revalúo, las dos opciones, el de recalcularse proporcionalmente o eliminar contra el valor de origen, cuando se elige el método, ¿se elige alguna de esas dos opciones para todos los bienes? bien, Mariela. No, en realidad se elige un método para cada clase de bienes. Para cada clase de bienes. Sí, yo puedo trabajar una clase de bienes de una manera y otra clase de bienes de otra. Lo que no puedo es mezclar en una misma clase de bienes el modelo de costo del de revaluación
o aún aplicando el modelo de revaluación a toda la clase de bienes, trabajar con la alternativa A por un lado y B por el otro. Esto último que estoy afirmando es una interpretación personal. En realidad, si nosotros, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir, aguárdenme un minuto, voy a buscar la RT54, que me gusta que la podamos ver. Un segundito. ¿A dónde lo tengo? Resolución técnica 54. Acá tengo. Entonces, la RT54, acá está. Miren, creo que es en la página 80 y algo. Lo que pasa que ahora, si quiero ir a la página 82, creo que está. Lo pueden bajar de la página de la FAPSE, ¿cierto? Obviamente es gratuito. Esperen, voy a dejar de compartir y lo voy a buscar acá, que es más cómodo. Por el número de página que ya lo conozco. 322 es el párrafo. Bueno. Miren, acá en el párrafo 322 en adelante tienen el modelo de revaluación. Vamos de vuelta, Mariela, para ponernos en autos de la pregunta, porfa. Sí. Si de los dos métodos de recalcularse proporcionalmente o eliminarse contra el valor de origen del activo, si por ejemplo, mi duda es, si tengo la clase de terrenos y decido recalcularlo proporcionalmente, se aplica a toda esa clase, y si tengo maquinarias y revaluarlas también, puedo elegir, por ejemplo, maquinarias, hacerlo contra el valor eliminar el valor del activo. Bien. Esa es mi duda. Genial. Entonces, la respuesta está, para mi gusto, en el párrafo 326 de lo que sería la RT54. Miren, cuando reevalúe un elemento integrante de bienes de uso, y aquí para mí está la respuesta, porque dice cuando reevalúe un elemento integrante de bienes de uso. Quiere decir que si yo aplico el modelo de revaluación, lo tengo que aplicar a todos los elementos que integren una misma clase de bienes, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dice que una entidad va a tratar la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación de cualquiera de estas dos maneras, o volviendo a calcular proporcionalmente a la revaluación el valor original y la depreciación acumulada, o eliminar contra la medición original del activo la depreciación acumulada. Entonces, para mí, en mi modesta entender, es que si tengo distintas clases de bienes, podría llegar a optar a que con los rodados, por ejemplo, deprecie, opte por la alternativa B, eliminar contra el valor de la cuenta patrimonial la cuenta regularizadora, y para las maquinarias o las instalaciones no, opté por la alternativa A, pero lo que no puedo es, dentro de los rodados, hacer alguna porción de ellos
optando por la alternativa A y otros por la B. ¿De acuerdo, Mariela? Yo no... Sí, de acuerdo. Bien, yo creo Sí, que digamos, tanto la normativa internacional como esta plantea lo mismo, ¿no? Y yo entiendo realmente que no, que yo dentro de una misma clase o aplico la alternativa A o aplico la B. ¿Mm? Lo que sí puede bien, ocurrir es que, no, gracias a ti, Mariela, pero lo que sí puede ocurrir, les decía, es que en realidad trabaje una clase de bienes por la alternativa A y otra clase de bienes por la B, y tendría que tener una razón, ¿no? En cuanto a que tal vez cierta información que pierda no me interese, entonces voy por la alternativa B y de algún modo muestre como más clarificadas las cuentas, ¿no? Que al momento de la revaluación me quede una sola cuenta representativa del valor razonable, que es la cuenta, no sé, instalaciones. ¿Me comprenden? Y bueno, si eso yo no entiendo que es así, y lo puedo defender, está perfecto. ¿Mm? bien, me quedó claro. Bueno, genial, genial. ¿Y algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nada por aquí, nada por allí. Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a lo que vimos recién. Bueno, Es por los temas del parcial. Si entra hasta bienes de uso o hasta sí, propiedades de inversión. sí, bienes de uso y propiedades de inversión. Todo entra en el parcial. El tema es que, bueno, propiedades de inversión, lo vamos a terminar de ver a lo largo de la semana, a ver, de esta misma semana terminaríamos de ver, sí, en esta misma semana terminaríamos de ver propiedades de inversión entre miércoles y jueves. Después tienen toda la semana que viene de revisión y el lunes 22 el parcial. Pero propiedades de inversión no es una cuestión difícil, tiene un parentesco muy notable con los bienes de uso. En efecto, muchas de esas terrenos, edificios, solían integrar los bienes de uso, y bueno, y ahora por diferentes razones, o las inversiones permanentes, por ejemplo, y bueno, y ahora tenemos un nuevo rubro que se llama propiedades de inversión, pero bueno, lo vamos a terminar de ver entre miércoles y jueves y después probablemente haya alguna pregunta, pero no es un tema que probablemente forme parte de lo que serían los ejercicios a resolver. ¿Mm? Buenísimo, profe, gracias. Al contrario. Bueno, entonces, si no tenemos más, no sé, vos, Rocío, María, ¿quieren decir algo? Una sola cosita para Sí, aclararles María. que en la guía que tienen, en la guía de bienes de uso, cuando está explicado la parte de revalúo, que se fijen porque hay unos asientos en donde está un poquito diferente de lo que se vio recién ahí en el Power, porque lo que hace es cancelar, en la opción 1, cancela directamente la depreciación acumulada contra maquinaria, y no pone el saldo por revalúo ahí, sino que está más adelante en otro asiento, digo para que no se Claro, confundan, y usa la cuenta superávit de revaluación en vez de la cuenta saldo por revaluación, pero bueno, es similar, pero para que tengan en cuenta que eso está un poquito distinto ahí en la guía nada más. claro, y se puede usar esa cuenta, está perfecto, María, sí, es verdad. Porque el nombre saldo por revaluación o superávit por revaluación son las cuentas, las distintas denominaciones que recibieron en las normas argentinas y en las normas internacionales. Pero cualquiera de ellas se puede usar. Sí, para aclarar eso por las dudas, porque cuando lo vayan a leer por ahí Genial. que lo vean diferente, pero el asiento está más adelante, el de los 32.000, y lo toma como para los dos modos de registración, ese asiento por separado, y vos ¿Está hoy lo bien? mostraste en un solo asiento. Claro, sí, complementando
la guía, la parte teórica, sí. Perfecto, buenísimo, María, muchas gracias. Rocío, ¿algo? No, nada para agregar. ¿Nada para agregar? Bueno, bárbaro. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para preguntar, si no dejaríamos acá. Que tengan una linda Profe, semana. ¿Eh? hola. Sí, Norma. Sí, a mí me está generando dudas, veo las preguntas tópicas, Sí, porque hay preguntas que por ahí se toman en el parcial. Y dice si uno está de acuerdo con la imputación contable en el modelo contable que define mantener el capital financiero. Porque supuestamente, por la naturaleza de estos bienes, uno podría designar o tomar como valor límite la evaluación, el BUE, en a vez ver, de tomar el el valor, BRR. a ver, el valor límite en un modelo a valores corrientes es el valor recuperable, que sería el mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Sí, Bueno, y entonces, Norma, ¿cómo sería la pregunta? a mí la duda por la pregunta que hace, dice si uno está de acuerdo en dejar el superávit de revaluación, teniendo el modelo contable que define el capital financiero. Claro, eso tiene que ver porque la cuenta superávit por revaluación puede llegar a asemejarse de algún modo a lo que es la reserva para mantenimiento de capital en el marco de un modelo de mantenimiento de capital físico, ¿sí? Pero si ustedes leen el marco conceptual Claro, claro. de las normas internacionales de información financiera, aún para los casos de mantenimiento de capital financiero, también se encuentran reservas para mantenimiento de capital en el marco de un mantenimiento de capital financiero, ¿sí? Entonces, es como para que vayamos pensando para cuando después del receso. Entonces ahí la respuesta estaría... Sí, es como para que vayamos pensando en esta cuenta que aparece aquí, que no proviene de un estado de resultados, ¿es más propio del mantenimiento de capital físico o aún en el marco del mantenimiento de capital financiero es razonable que surja esta cuenta? ¿Por qué lo imputamos a la columna de resultados diferidos? ¿Por qué diferimos el cómputo de resultados si en realidad es un resultado por tenencia positivo que estamos detectando en el momento en que decidimos aplicar una nueva política contable para medir cierta clase de bienes de uso? Entonces, esto es lo que les planteamos, se pregunten, ¿no? Porque ahora que ya tienen un conocimiento más profundo de modelos contables, bueno, pues esta es una pregunta que puede surgir. Yo encontraba una reserva para mantenimiento de capital como cuenta en el marco de un modelo de mantenimiento de capital físico. Ahora, estoy pretendiendo mantener el capital financiero y sin embargo encuentro una cuenta que se llama saldo por revaluación. ¿Esto está en armonía con lo que es el mantenimiento de capital financiero o en verdad hay alguna cuestión que no cierra en cuanto a ese propósito de mantener los pesos invertidos por los propietarios y considerar un excedente o una ganancia, todo excedente que surja en una medición posterior, ¿no? Y esta es la pregunta, y esto es lo que los convocamos a que piensen. Hay mucha gente que critica este tratamiento contable, pero la contrapartida que las normas internacionales ofrecen y que no está en las normas locales es que en un estado de resultados integral, como sí permiten las normas internacionales, puedo encontrar un
un acápite dentro del estado de resultados integral que se llama otros resultados integrales. Entonces ahí habría una consistencia en el tratamiento contable de esta diferencia. En el caso de las normas locales, como se copió la norma internacional, pero a medias, el estado de resultados nuestro no admite esta partida de otros resultados integrales y nos queda un poco la mesa como con largos diferentes las patas, ¿no? Y un poco que se mueve. ¿Y por qué queda inestable? Y porque la copia del modelo de revaluación no fue completa. Y eso hace que, de algún modo, pensemos en que esto no es, no es una copia consistente. Y en términos del mantenimiento de capital financiero, bueno, puede que nos traiga o nos genere ruido, ¿sí? Pero es más que nada para que se planteen esta situación. Cualquier cosa lo podemos volver a ver más adelante, ¿sí? Gracias, ok. Al contrario, Norma, gracias a usted. Joel dice, no entendí con exactitud a qué se refirió la profesora María con la cuenta superávit de revaluación que vemos en las notas de cátedra. Claro. ¿Querés contestar vos, María? No, les decía que en la nota de cátedra, en vez de usar la cuenta saldo por revalúo, utiliza la cuenta superávit por revalúo, pero el tratamiento es el mismo, la cuenta es igual patrimonial de patrimonio neto y hace referencia a lo mismo que estábamos viendo recién. Era para que cuando vayan a ver la guía, porque generalmente les da duda porque no está exactamente igual que lo que vimos recién. Esa aclaración era. Bueno, genial. Aclaración que genera confusión. Perfectísimo. Una contribución a la confusión generalizada. Claro. Bueno, genial. Entonces, siendo las 15:46, cerramos el encuentro de hoy. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias a cada uno de los que se conectó. Gracias a vos, María. Gracias, Rocío. Y nos vemos mañana, entonces. Hasta mañana. Adiós, gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Chao.